Si vamos al Salmo 51, es un salmo que maravillosamente nos explica la diferencia entre tipos de pecados. Por ejemplo, en el Salmo 51, verso 1, David está eh, realmente arrepentido, se siente confrontado por el pecado de adulterio, asesinato y rebeldía por tomar a la mujer de Urías. Y realmente derrama su corazón delante de él y le dice en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y uno pensaría, y se acuerda de ese momento, y uno lleva a su mente eso que les puse en un blur difuminado de fondo. David, que debiendo salir a la batalla, ¿sí? Donde tiene a su Torá en todo momento, se queda, ¿sí? Y decide no estar en el camino de los justos y a causa de ello deja que su mirada esté vagando. Entonces ve a la mujer de Urías que se está bañando, desnuda, la codicia, la manda a llamar y bueno, termina consumando este pecado que luego dará a luz un hijo que finalmente morirá al igual que también el esposo de esta mujer. Ahora, si vemos lo que le subrayé, rebeliones, maldad y pecado, pensaríamos que es lo mismo, ¿no? Pensaríamos que todo, la verdad que es símil, pero veamos que no. Veamos una diferencia y es la progresión del pecado. La palabra, por ejemplo, jatá, que se ha traducido muchas veces como pecado, es la palabra del Strong H2398, que es jatá, que significa un error. De aquí, pecar, pérdida, ¿sí? Falta expiar, arrepentirse o algo hacer. ¿Sí? Esto es considerado como un pecado por descuido. ¿Sí? Bueno, no me di cuenta, dijo David, mirá, yo estaba en mi palacio. ¿Sabe qué? Cuando acuerda miré y estaba esta vieja ahí bañándose y bueno, se me escapó. Listo, se me fue la tortuga, no me di cuenta y ya está. ¿Cuál es el problema del pecado por descuido? Está bien, ¿cuál es el problema por el pecado por descuido? ¿Sí? Que este pecado, ¿sí? Si no es corregido, uno no puede estar diciendo toda la vida y me estoy equivocando siempre. No, miré a una chica en la calle y no me di cuenta y voy a estar pecando siempre. No, lo que pasa es que exageré el otro día, pero estoy exagerando siempre. No, lo que pasa es que me dejé algo del vuelto, del cambio en una facturación, pero no puede pasar siempre. Por eso decimos que aunque parece pequeño el pecado por descuido, igual sigue siendo pecado. De hecho, porque puede llevar al siguiente pecado, que es el pecado de Avón, ¿sí? Que viene de la raíz avá, que significa torcer, actuar perversamente, ¿vio? Ya ahí se va quedando esta actitud, agobiar, cometer iniquidad, ¿sí? Esta palabra la van a ver ustedes, por ejemplo, en este caso como maldad o como iniquidad. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Hacer iniquidad, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir, torcer, trastornar, y me gusta mucho porque luego abajo, en el avá, dice derrocar a una ruina. ¿Qué quiere decir? Que este es un pecado por debilidad. O sea, que una cosa es que David vea por la ventana y diga, Señor, te pido mil perdón, ¿sabes qué? Me voy a la guerra, yo no puedo estar acá desocupado, vi a una mujer, ya la estoy codiciando en mi corazón, Señor, a ti no te agrada eso, me voy. No, el problema es que este pecado por descuido, ¿sí? Da otro fruto, ¿sí? O va en aumento y se vuelve un pecado por Abón. ¿Por qué? Porque la debilidad de David, ¿cuál era? Justamente este pecado que lo corrompió casi hasta la muerte, que fue el de las mujeres, ¿sí? Recordemos que aquí David ya había transgredido, ¿sí? Y ya además de Mical había tomado otra mujer más. Entonces, a esta altura de la vida de David, ¿sí? Imagínense llegar a este punto. ¿Por qué? Porque se descuidó. Es que me descuidé, es pecado. Tanto es pecado que da a luz otro pecado, que es la debilidad. Entonces, ¿qué hizo? La mandó a llamar. No, yo soy el rey, le voy a llamar la atención de por qué se anda bañando así. Y se puso, es que estoy solo, voy a charlar con esta hermosa mujer. ¿Sí? ¿Y qué terminó pasando? Se terminó acostando con ella. ¿Por qué? Porque no fue consciente de la debilidad, de entender que cuanto más reconocemos nuestro pecado y nuestra maldad, nuestra debilidad, pues más fuertes somos en el Señor. Cuando sabemos y no nos confiamos, como le pudo pasar a nuestro querido David. ¿Cuál es el problema? Que cuando este pecado se consumó, luego viene este otro pecado, que es
Peyá del estrón H6588 que tiene que ver como con una revuelta. Pero miren la raíz. La raíz es payá y tiene que ver con la idea de la expansión, ya de separarse de una autoridad justa, traspasar, apostatar, viene con pelear, ¿sí? Ofender, pecar, prevaricar, rebelarse, rebelde, rebelión, transgresor. O sea, que este pecado es un pecado por rebelión. ¿Sí? Dice que venía una y otra vez y David no quería saber nada. Quería muerto a Urías, es lo único que le importaba. Quería que estuviera muerto, nada más. Como el pecado por descuido se transformó en Abón, en debilidad, y luego viene un Peshá, es una rebelión. Por eso él le dice, borra mis rebeliones, borra mi Peshá, lávame más de mi maldad, de mi Abón, de mi iniquidad, de mi deseo pecaminoso, de mi debilidad, límpiame aún de mi pecado, aún de lo más pequeñito, aún de mi descuido, ¿sí? Entonces, nosotros, si me pongo en el lugar, sobre todo como hombre, llenamos nuestra vida de decir, pero bueno, mujer, me descuidé simplemente. No hablo en el pecado, hablo en todos los aspectos de la vida de un hombre. Tendemos mucho los hombres a permitirnos los descuidos, a diferencia de las mujeres, que son un poco más pragmáticas y cuidadosas con sus acciones. Entonces, el día de hoy, que quede suficientemente claro que el pecado es en progresión, que nadie llega en su vida con un pecado de peyá, ni aunque fuese el dulce cantor de Israel. Un pecado te lleva a otro pecado y ese a otro pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo no cuido aún el descuido, pues voy a terminar. No, no pasa nada, es que estoy mirando televisión, pero se me pasó una imagen, pero bueno, yo soy adulto, yo sí puedo ver televisión, esta que no ven mis hijos, pero yo sí puedo. No, después viene la concupiscencia, la debilidad que está en nosotros y luego terminamos con rebelión. Entonces, no lo olvidemos de esta manera.